Acabamos de vivir historia pura. Acabamos de vivir historia pura porque hoy fue un baile otra vez del Arsenal y porque en el global terminó 5-1. Hoy el Real Madrid, el equipo más grande de la historia de fútbol y de la Champions League, con 15 Champions, acaba de sufrir una humillación total. Acabamos de darnos cuenta que hay jugadores que son medio cagones cuando hay una complicada. Porque hoy lo del Real Madrid fue patético. Fue una vergüenza. Jugadores de Real Madrid que no saben que están vistiendo la camiseta más grande del mundo, como la de Real. Y el Arsenal que jugó igual que en la ida. No más que mucho más tranquilo jugó. Sabiendo que tenía un global de 3 arriba y que una contra te iba a quedar. Una contra te iba a quedar. Pero no solo quiero hablar de Real Madrid y Arsenal, porque también hubo otro partido, que fue Inter-Bayern Múnich. ¿Qué decir de ese partido? ¿Qué decir de ese partido? Otra vez que Lautaro se enfrenta al Bayern, otro gol que le hace, como en la ida, y otra vez que pasa el Bayern, otra vez que pasa el Inter, y el Bayern se queda afuera. Se queda afuera como en el 2010. Un Lautaro Martínez que está haciendo historia en el Inter. Que está haciendo historia en el Inter. Que hace unos años tuvo la posibilidad de jugar la final de la Champions. Perdió por la mínima. Hasta mereció ganar esa final. Y ahora está otra vez en semifinales. Lo va a volver a intentar. Se va a enfrentar contra un Barcelona duro. Pero tiene con qué el Inter para llevarlo, si querés, a un alargue. Porque la verdad yo no creo que el Inter pueda ganar en los 180 minutos. No creo. Me parece complicado que el Inter lo pueda ganar en 180. Pero ahora voy a hablar de eso. Primero quiero hablar de Real Madrid-Arsenal. Qué complicado cuando todo tu año fue malo y por lo único que estás compitiendo son por individualidades. Porque te aparece Mbappé y ganás, porque te aparece Vinicius y ganás, porque te aparece Rodrigo, Bellingham y ganás el partido, Valverde y ganás, porque el arquero es figura. Es muy complicado cuando después te enfrentas a un equipo que tiene figura y además de eso tiene funcionamiento. Porque el Arsenal ya es el cuarto año seguido que lleva una estructura, que pelea la Premier, que queda segundo, pero que sabe a qué juega. Y tiene un técnico como Arteta que es de la escuela de Pep Guardiola, que hoy supo cómo hoy y hace una semana cómo jugar el partido para dejarlo afuera. Porque no hay casualidad que se quede afuera Real Madrid y el global sea 5-1. No hay casualidad que Real solo meta un gol y que lo neutralizó en los 180 minutos. No hay casualidad. Es un equipo que está armado, que está formado y con lesiones que tuvo, así todo, fue capaz de dejar afuera a un Real Madrid con figura nomás. Porque se te lesionó uno de esos, el defensor, Gabriel, y tuviste que jugar con Kiwior y con Saliba, que es un gran defensor, que la está rompiendo, pero que no es lo mismo. Pero lo gana por el mediocampo. Porque sin mediocampo, en el fútbol de ahora no podés ganar. En el fútbol que estamos viviendo ahora, sin mediocampo no podés jugar. Y esta temporada lo termina viendo el Real Madrid de mala manera.
por la mala temporada que viene haciendo. Porque no hubo un momento en la temporada que el Real Madrid haya jugado bien. Ninguno. Y en parte es porque sintió la ausencia de su gran jugador, Toni Kroos, que se retiró a final de temporada. Y que Real Madrid y que Carleto Ancelotti subestimó lo que hacía Kroos en cancha. Subestimó no tener un mediocampista como Toni Kroos que te ordena todo. Que vos le das la pelota y te hacía jugar. Subestimó eso. Subestimó el mediocampo y pensar que con el ataque vas a ganar. Porque siempre jugaron Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Bellingham y Valverde. Y todos esos atacan. Valverde es más un tipo que ataca que lo que defiende. Y subestimó todo este año en mediocampo. Y por eso termina pagando cuando se enfrenta, en este caso con el Arsenal, con el Barcelona, que cada vez que se enfrenta se come goleadas. Subestimó la ausencia de un crack como Kroos. Que la otra temporada, si quiere competir y competir en serio por la Champions y seguir siendo el máximo ganador y seguir haciendo historia, el Real Madrid tiene que ir a buscar un jugador como que se le fue. Un Kroos. ¿Qué hay? ¿Qué hay jugadores para que lo pueda reemplazar? Pero el problema es que lo subestimó al lugar de Toni Kroos. Y por eso hoy se queda afuera. Después se queda afuera porque tiene tipo cagones, porque Vinicius hoy no pateó el arco. Porque hoy el gol que hace Vinicius es porque Saliba le da un regalo de un jugador que se confió, un jugador que dijo, ya está, vamos 4-0. Ya está, te la tiro así, pasa la pelota y seguimos. Y ahí fue 4-1, pero después de eso no hizo nada más. Después Mbappé termina saliendo. Mbappé para salir, cuando te estás quedando afuera con el Real Madrid, sabés cómo tenés que salir sin las dos piernas. Porque sos la máxima estrella. Porque cuando viniste era para ganar la Champions, era por lo menos para competir en la Champions en tu primera temporada. Y no compitió. Primero porque no llegó ni a semi. Si se compite a partir de semi. Y después porque te quedaste afuera con un global de 5-1. ¿Qué momento de la serie competiste, Real Madrid? Antes del primer gol de Declan Rice competiste. Rice que termina siendo el mejor jugador de la serie. Un tipo que controla todo. Un tipo que hoy tuvo fácil 7-8 intercepciones de pelota, sabiendo lo que iba a hacer el jugador español. Un tipo que te ordena todo, que es Rice. Que ya en la ida te había pagado esos 120 palos que gastaste, y hoy en la vuelta te lo termina devolviendo. Y está en semifinal el Arsenal, ganándole a su historia, porque la historia del Arsenal es pecho friar. La historia del Arsenal es cada vez que va al internacional pierde, ganándole a su propia historia, termina pasando. Y de gran manera termina pasando, porque la figura fue Courtois. Porque los jugadores del Real Madrid tenían miedo de patear al arco. Vinicius, cagón. Mbappé ni apareció. Otro cagón se le puede llamar. Le quedó grande esta temporada, la primera temporada con el Real Madrid. Sí, le quedó gigante. Rodrigo, un jugador que demostró, igual que Vinicius, demostró que puede estar a la altura del Real Madrid, pero que también hoy se terminó cagando. Un jugador que a mí me encanta, pero que hizo todo mal hoy. Todo mal. Después el cambio de Brahim Díaz termina siendo tarde. Apenas empezaba el segundo tiempo, tenía que entrar por Rodrigo. Antes de sacar a Asensio, yo saco a Rüdiger, dejo a Asensio con amarilla y todo, dejo a Asensio. Porque Asensio termina siendo el mejor defensor central que tiene el Real Madrid esta temporada. Que el penal que termina errando Saka no es penal, ni el penal que se lo cobró y después se lo anularon al Real Madrid. Son agarrones que en el área siempre hay. Basta. Ay, agarrón, me caigo, penal. ¿Qué estamos jugando? ¿A la muñeca? No es penal el que hace Asensio a Merino y no es penal el de Raya a Mbappé, porque encima Mbappé se tira a la pileta. Se tira a la pileta Mbappé.
Courtois termina atajando ese penal, Saka se lo quiere picar, se creyó Julián Álvarez por un momento y no le dio, pues encima los flancos, si la vas a picar, tirásela al medio, no se la tires a un costado. Después sí termina metiendo un gol, ya cuando el partido, el Real Madrid estaba entregadísimo, pero hoy Saka fue de más a menos, empezó muy bien, los primeros 10 minutos tuvo el penal, lo erró y bajó a pique, que después capaz termina subiendo por el gol, pero fue un mal partido de Saka, porque después del penal que desaprovechó muy mal, no la volvió a tocar, un Martinelli que casi ni la tocó hoy, pero que termina metiendo en gol, ya al final, ya con un Fran García que lo persigue diciendo ya está, meteme gol, ya está, queda afuera, y un gran Merino, porque Merino termina dando las 2 asistencias del partido de hoy. Las 2 asistencias para que el Arsenal gane 2-1 en el Bernabéu, cuando todos decíamos, y yo decía que hoy el Real Madrid lo iba a dar vuelta. El problema es que sin funcionamiento era más un milagro, era más la épica, era más porque estaba en el Bernabéu, porque es el Real Madrid, por la camiseta, que por lo que realmente vos ves en campo. Hizo historia, Arsenal hizo historia, se va a enfrentar en semifinales contra el PSG, y que algunos lo dan como favorito al PSG, yo en este momento lo doy como favorito al Arsenal, por lo que pienso, por lo que vi contra el Real Madrid, porque aunque sea un mal equipo, todo lo que quiera, 5 goles le metió. Y ya pasando al otro partido de hoy, que fue Inter-Bayern, y este va a ser más corto porque estaba este partido y no es como que le presté mucha atención, pero quiero hablar de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez que sigue haciendo historia en el Inter. Sigue haciendo que el Inter esté cada vez más cerca de ganar otra Champions. Que esté más cerca de ganar una Champions más. Y también porque tiene a un técnico y a un equipo que ya tiene la estructura armada como el Arsenal. ¿Por qué? Porque los jugadores que están hoy en el plantel también estuvieron, bastante de esos jugadores, en la final contra el City. Entonces es una estructura que se viene armando, que se viene dejando jugadores que ya saben cómo se juega. Obvio, con cambio, porque siempre va a haber cambio en un equipo año tras año. Pero varios jugadores que jugaron esa final siguen hoy. Lautaro Martínez, Di Marco, Calhanoglu, Varela, Acerbi, Bastoni. Más de la mitad del plantel sigue. Entonces el Inter juega con una estructura armada que cuando ve que hoy, en este caso, se enfrenta contra un Bayern Múnich que se viene reconstruyendo, que se está acomodando, que el técnico es su primera temporada con el Bayern, que Kompany, y se está acomodando a este equipo, y el equipo se está acomodando a él, y todo lo que lleva, por eso lo termina ganando el Inter, y de muy buena manera. Primero porque a la hora de defender, al Bayern Múnich le cuesta horrores defender. Porque cuando se lo empató en la ida, al minuto siguiente, a los segundos siguientes, se lo ganó. Porque defendió mal. Porque hoy, cuando empató la serie, a los minutos siguientes, Lautaro Martínez lo volvió a adelantar. Después de un golazo de Harry Kane. Apenas empezaba el segundo tiempo, empataba la serie. Pero el problema cuando vos tenés una defensa mala, porque si tu defensor es Leimer, Dier, Minjae, Stanisic, y no es una muy buena defensa, y porque creo que Upamecano se terminó lesionando, tampoco que Upamecano sea un gran defensor. Después sí, la lesión de Neuer termina siendo una mala pasada. No le quiero caer al pibe que tiene 18 años y que atajó tanto el aire como la vuelta, pero no es lo mismo Urbich que Manuel Neuer. No es el mismo peso para el delantero que va a pegar al arco, que va a intentar meterle un gol, tener a Neuer, que a Urbich, que recién está empezando su carrera.
ya cuando vos no tenés defensa se te hace todo muy cuesta arriba. Porque en el ataque sí tiene. Pues tiene un Olise que está en un gran momento, a un Harry Kane, a un Sané, a un Thomas Müller. Tiene ataque. Después a Kimmich, a Goretzka. También después se te lesionó Musiala. Eso sí ya es mala suerte. Se te lesionó Davis. Ya eso sí es mala suerte. Porque jugadores titulares, crack, que vos decís para esta instancia no me pueden faltar, se te lesionaron. Pero después Bayern creó situaciones en el segundo tiempo, cuando parecía serie liquidada porque Lautaro metió gol, porque después otra vez de otro córner Pavard volvió a adelantar por duplicado al Inter. Logró de contar con un gol de Dier de cabeza. Y ya en los últimos minutos fue a apabullar, fue a tirar centro, a ver cómo lo arrinconamos y empatamos. Un Inter que no le incomoda irse atrás. No le incomoda, yo creo porque, por los partidos que vi esta temporada, que no son muchos, sabe que hay momentos que tiene jugadores capaz que se siente menos. Hoy en este caso que Bayern Múnich. Pues si vos tenés a Darmian, a Pavard, a Servi, para mí son jugadores medio pelo, pero que en un gran funcionamiento terminan sobresaliendo y jugando bien. Después si tenés a Bastoni y a Di Marco, que son dos jugadores buenos en la defensa, te terminás yendo para atrás vos solo. Y además porque iba ganando 4-2, porque tenés que mantener resultados, pero no le incomoda. Y después tenés a un gran arquero como Sommer, que antes de estar en el Inter estuvo en el Bayern. Que el Inter lo compró al Bayern cuando Naná se fue al United de la temporada pasada, y esta temporada, igual que la otra, vuelve a ser importante para el Inter. Un Inter que busca jugadores que capaz nadie conoce y en un gran funcionamiento te lo hace jugar bien. Porque a Servi viene el Lazio, porque Darmian, no tengo ni la menor idea, siendo sincero, de qué viene, pero no es un jugador que tenga gran habilidad. Se me fue, ahí está. Porque Çalhanoğlu es un buen jugador, pero en ningún momento la rompió como en un equipo que destacó, porque Mkhitaryan lo mismo, porque Varela sigue bueno. Turán estaba en el Mönchengladbach de Alemania. Busca jugadores que capaz nadie lo conoce, jugadores que también haciendo medio pelo o bueno, un gran scouting, porque hay que tener scouting para buscar jugadores y después que la terminen rompiendo de la manera que la rompen en el Inter, pero todo es gracias a ese funcionamiento y esa estructura que mantiene el Inter. ¿Por qué? Para que no se te vaya jugador y tengas a lo mismo, es una gran estructura, tengas un gran esfuerzo económico también. Y ojalá que a Lautaro Martínez se le dé. Lautaro Martínez es aura. Vos hablas de Lautaro Martínez en el Inter y es aura. Cada vez que el Inter lo necesita, aparece el número 10. Y sigue haciendo historia. Y ojalá Lautaro, por ser hincha de Racing, porque saliste del Tita, porque te amo, que esta Champions se te dé. Por favor, Dios quiera que se te dé esta Champions. Después no mucho más. Ya sabemos cuáles van a ser las semifinales. Barcelona, Inter y PSG, Arsenal. Dos semifinales muy buenas. Pasaron los mejores equipos, obvio. Y la verdad, dos grandes partidos. Nada más, suscríbete, deja tu like. Comenta qué te pareció el partido del Real Arsenal o Inter Bayern, o si viste a los dos juntos, decime cómo lo hiciste. Y dejar tu like, creo que ya lo dije, me olvidé. Y nada, nos vemos en un próximo video.